Señor. ¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? Gozamos en el Señor. Le damos a cada uno de los hermanos y los amigos que hoy visitan Plenitud, que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre su vida, y que Dios le siga ayudando. Y qué bueno que haya escogido esta mañana para venir a hacer lo mejor, como dice la Biblia. ¿Sí? Nosotros comenzamos la semana en victoria, no la terminamos en victoria, la comenzamos en victoria. El domingo no es el último día de la semana, sino el primero. Así que si usted está aquí en esta mañana, eso me hace pensar que va a tener una muy buena semana. ¿Cuántos creen que va a dar una semana bendecida? Le damos a Dios la gloria. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio. Para los alumnos del primer nivel, Pentateuco, el quinto de los libros del Pentateuco. Y vamos al capítulo 12, Deuteronomio capítulo 12, versículo 28. Una hermosa promesa de parte del Señor. Cuando leí esta palabra, esto me conmovió, me impactó, y espero que usted sea profundamente bendecido, al igual que todas las personas que nos están viendo desde nuestro canal de YouTube, Plenitud Internacional. Les bendecimos a ustedes también. Dice la escritura así, Deuteronomio capítulo 12, versículo 28: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo ¿qué? Lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Vamos a repetir ese versículo. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a todos tus hijos después de ti para siempre. Amén. Está bendecida la palabra del Señor. Hoy vamos a predicar un mensaje que lleva por título Cosas buenas bien hechas. Repítalo conmigo: cosas buenas bien hechas. Una de las cosas que más me llama la atención de las cosas que uno lee en la escritura es que todas ellas te impulsan hacia las cosas buenas. Todo lo que es de Dios tiende hacia lo bueno. Y la palabra dice que haciendo tú lo bueno vas a poder hacer cesar lo malo. También la Biblia dice que el mal se vence ¿con qué? Con el bien. Así que en la medida en que nosotros hacemos cosas bien, anulamos automáticamente las cosas malas y negativas de nuestra vida. Esta es una promesa maravillosa, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que guardar y escuchar esta palabra que el Señor nos ha mandado, y por medio de ella vamos a aprender a hacer lo bueno y lo recto. Eso implica que nosotros, antes de conocer a Dios, es decir, cuando estábamos en ignorancia, cuando no conocíamos al Señor, cuando no teníamos contacto con su palabra, por lo general las cosas que hacíamos eran como malas, y no eran rectas sino incorrectas. Pero ahora todo ha cambiado y hemos renacido en el Señor. Dice la Biblia que hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Y hemos nacido de nuevo en Cristo. Y ahora en Cristo dice la Biblia que de aquí en adelante las cosas viejas pasaron. Es decir, lo malo y lo incorrecto que tú hacías debió quedar atrás. Y ahora Dios te está preparando en un camino en el que vas a hacer lo bueno y lo correcto. Pero fíjate bien, ¿delante de quién vas a hacer lo bueno y lo correcto? Delante de los ojos de Jehová, dice la escritura. Dígale que tiene los ojos de Jehová. Aquí es donde yo creo o considero que cobra importancia esta enseñanza, en que tú aprendas a hacer lo bueno y lo recto delante de los ojos del Señor. Una de las cosas por las cuales la iglesia, y cuando hablo de la iglesia me refiero a la iglesia en general, no ha tenido el avance que nosotros esperamos, porque hay personas que deseamos el avance de la iglesia, oramos por el avance de la iglesia, trabajamos por el avance de la iglesia,
Creemos que la iglesia es un organismo que debe expandirse, que más gente debe ser parte de ella. Porque cada vez que alguien es parte de la iglesia, es una persona que sacamos del mundo. Es una persona que ya no va a hacer el mal. Y en la medida en que la iglesia crece, la bendición viene a la nación. Entonces nosotros debemos orar para que la iglesia crezca, para que la iglesia avance. Pero una de las cosas que ha limitado, reducido el avance de la iglesia, es precisamente este punto de este versículo. Esto nos infectó, y creo que hemos sido durante años infectados por esta plaga que tenemos que erradicar de la iglesia. Si no erradicamos lo que yo voy a decirle ahora, hermano, estamos determinados a seguir siendo los mismos con las mismas. La Biblia dice allí que tú tienes que aprender a hacer lo bueno y lo recto delante de los ojos de Jehová. ¿Saben cuál ha sido el problema que ha limitado a la iglesia? Que la iglesia le enseñaron a hacer lo bueno delante de los ojos de los hombres y no delante de los ojos de Jehová. Entonces todo lo que la gente después que se convierte y vienen a Cristo hacen, lo hacen para complacer el ojo del hombre. Y la gente vive y hace cosas para evitar el qué dirán. ¿Sí o no? Muchas de las cosas que hacemos en la iglesia las hacemos para evitar el qué dirán. Y si hacemos esto, ¿qué dirán de nosotros? Y si le metemos luces a la iglesia, ¿y qué dirán las otras iglesias? Y si a la iglesia le ponemos una fachada más moderna, pero ¿y qué dirán de nosotros? Si me visto de determinada manera, ¿qué dirán quien me ve? Es decir, aprendimos una excelente cultura religiosa cuyo objetivo es agradar el ojo de los hombres. Nos cambiamos para que el hombre nos vea. Nos arreglamos para que el hombre nos vea. Hacemos para que el hombre nos vea. Y se nos ha olvidado lo que Dios nos está pidiendo. Porque Dios no te está pidiendo que hagas las cosas para agradar al hombre, sino que tú tienes que aprender a hacer lo bueno y lo recto delante de los ojos del Señor. Entonces, cuando tú vives para hacer las cosas buenas delante de los hombres y evitar el qué dirán, te has convertido en un religioso más de la pila que hay en la iglesia. Porque si algo tiene la iglesia en abundante y somos buenos, es en fabricar gente religiosa que no tienen vida, que están carcomidos por el deseo de satisfacer el deseo del otro y no de satisfacer el deseo de Dios. Porque usted no se convirtió ni para agradar a su mamá, ni para agradar a su papá. Es más, usted no debería venir a la iglesia para que su mamá no se moleste con usted o su hermano no se moleste con usted. Usted tiene que venir a la iglesia para agradar a Dios. Y todo lo que usted hace tiene que hacerlo en ese orden de ideas. Porque si no, cortas la vida del espíritu. Lo que Dios quiere hacer, hay cosas que quieres hacer, pero no las haces. ¿Por qué? Por el qué dirán. ¿Y qué dirán de mí? ¿Y qué pensarán de mí? O sea, para mucha gente es más importante lo que diga el ojo humano que lo que diga el ojo de Jehová. Y hay gente haciendo bien las cosas para el ojo del hombre, pero mal para los ojos del Señor. Creo que este versículo cobra importancia y quiero llevarle a una historia en el libro de los Hechos que nos va a mostrar de una manera gráfica que nosotros debemos aprender a hacer lo bueno y lo correcto delante de los ojos de Dios. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Libro de los Hechos, libro histórico del Nuevo Testamento. Dice el capítulo 8 del libro de los Hechos, comenzando desde el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, ¿de qué vamos a hablar ahora? Felipe, anunciando, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y a la gente. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había
gran gozo en aquella ciudad. Fíjate los efectos. Gran gozo, ¿en dónde? En la ciudad. ¿Por qué? Porque había un hombre llamado Felipe, del cual logro extraer unas características que quiero mostrarle en esta mañana. La primera de ellas, dice la Escritura, que Felipe predicaba a Cristo. Diga, predicar a Cristo. Si tú quieres hacer lo bueno y lo correcto delante de los ojos de Dios, tienes que hablar menos de ti y hablar más del Señor. Porque hay gente que se la pasa todo el tiempo hablando de lo bueno que ellos son, de lo bueno que tienen, de las habilidades, del talento. Es decir, su ego se ha crecido y muchas veces ese ego está disfrazado de religiosidad. Todo lo que hablan de ellos para la gloria de Dios, pero están hablando de ellos, no del Señor. Felipe, dice la Biblia, se concentró en hablar de Cristo, y la palabra dice que también Felipe hacía señales por el Espíritu Santo de Dios. Porque quien hace las cosas para agradar a Dios, Dios lo va a respaldar en todo lo que haga. Si usted está haciendo las cosas para agradar a Dios, de Dios va a recibir aprobación, de Dios va a recibir la bendición. Si las está haciendo para agradar el ojo del hombre, muchas veces te van a decir bien lo que hiciste y otras veces te van a decir mal. Unas veces te van a decir sí por delante y cuando te vayas te van a decir por detrás. Porque así es el hombre. Por eso tú no debes hacer las cosas para agradar el ojo del hombre. ¿Cómo me veo? Hermoso. Y apenas te vas, mira, esa pinta no le pega pero con nada. Horrible, ridículo que se ve. Porque está haciendo las cosas para agradar ¿a quién? Al hombre. Dice la Biblia que Felipe liberaba a los cautivos y sanaba a los enfermos. Porque Felipe había aprendido a hacer las cosas buenas bien hechas. Note que la Biblia dice que la gente estaba unánime y escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Permítame explicarle. Para que una persona logre tener la atención de una ciudad, o por lo menos de lo que nos deja ver la Escritura, un gran porcentaje de ellas, debe tener habilidades para poder comunicar el mensaje y la gente puede estar atento. La gente no oye a cualquiera. La gente oye a alguien que se sabe expresar, a alguien que lo está haciendo con diligencia, con persuasión, una persona que habla bien, que habla claro y que lo que está diciendo es interesante. Eso me hace pensar que este hombre se preparó para hablar de Cristo. Conocía a Cristo, estudió a Cristo, se llenó del Señor y podía presentarlo con autoridad, podía hablar de Él con dominio, podía hablar de Él sin temor, sin miedo, porque Él sabía de quién estaba hablando. Fíjese cómo nosotros podemos notar el empeño que quizás Felipe aplicaba a las cosas que hacía. Qué bueno cuando usted aprende a hacer bien hechas las cosas buenas, que usted se prepara, que usted da lo mejor de usted. Aquí estamos viendo a un cristiano haciendo las cosas bien hechas. ¿Sabe qué es triste a veces nosotros escuchar en una esquina a un tipo hablando y de lo que menos habla del Señor? Habla de él, habla de todo lo que el mundo hace, habla del vecino, habla, chismea, critica, pero no habla bien, y por eso la gente lo ignora. Y por eso la gente dice está loco. Y por eso la gente dice es un rufián. Y por eso la gente habla mal de él. ¿Por qué? Porque no está haciendo bien las cosas buenas. Las cosas buenas tienen que hacerse bien hechas o no se hacen. Las cosas buenas tienen que hacerse correctamente. Si usted está en Cristo, usted tiene que aprender a hacer las cosas bien, con gozo y con alegría. Ahora dice la Escritura que el gozo, lo que hacía Felipe, producía gozo a los que le rodeaban. Porque Felipe no lo estaba haciendo para ellos, lo estaba haciendo para Dios. Así que cuando tú haces las cosas para Dios, tu familia se llena de gozo. Tu familia se alegra porque tú no estás haciendo cambios para que ellos te vean. Tú estás haciendo cambios para que los ojos del Dios Todopoderoso te vean. Tú estás sufriendo una transformación para que Dios te vea. Tú no estás tratando de agradarlos a ellos. Estás tratando de agradar a Dios. Y cuando agradas a Dios, Dios agrada el corazón de los que están alrededor tuyo. Por eso cuando usted llegó a Cristo, el primero que se alegró fue el Señor. Pero después de eso llegó alegría al corazón de tu familia.
Porque ya no eras el mismo que antes eras. Porque ya no eras la misma que antes eras. Entonces estamos viendo a Felipe haciendo correctamente las cosas buenas. Diga, hacer correctamente las cosas buenas. Pero en la misma historia también vemos a un hombre. Vamos más adelante al versículo 9. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Mira eso. Ahora encontramos en la misma historia la contraparte. Encontramos a un Felipe que está haciendo bien las cosas buenas. Pero encontramos también a un hombre llamado Simón haciendo bien las cosas malas. Dice la Biblia que este hombre, entre las características que nos deja ver el texto, es que ejercía la magia en aquella ciudad. Era un mago y todos sabemos que la magia no es de Dios. Sin embargo, el hombre la hacía bien. También la hacía, que dice la Biblia, que la gente estaba engañada por las cosas que hacía Simón. No solamente estaba engañada, sino que la Biblia dice, lo escuchaban atentamente grandes y pequeños. ¿Recuerda lo que pasaba con Felipe? Lo escuchaba atentamente en la ciudad, pero a Simón también lo escuchaba atentamente en la ciudad. Uno hacía lo bueno y el otro hacía lo malo, pero los dos hacían bien lo que les tocaba hacer. Es decir, este hombre tenía una mentira, pero la enseñaba como si fuera una verdad. Este hombre era un tramposo, un engañoso, pero hacía bien la trampa. Porque dice la Biblia que los mantuvo engañados por mucho tiempo. Porque una cosa es que alguien te engañe y te des cuenta y lo desenmascares, pero que esté durante mucho tiempo así engañándote, manteniéndote engañado, significa que está haciendo bien el trabajo, ¿sí o no? Está haciendo bien el trabajo. Este hombre se esforzaba por hacer de manera correcta lo malo o lo incorrecto. Dice la Escritura, se hacía pasar por algún grande. Es decir, que pretendía ser alguien que famoso. Lo que hacía, lo hacía ¿para quién? Para los hombres, porque quería ganar fama, quería ganar reconocimiento, y por eso se esmeraba por hacer las cosas bien hechas, aunque fueran malas. Ahora también la Biblia dice aquí que si estas personas lo escuchaban durante mucho tiempo, y dice que lo escuchaban atentamente grandes y pequeños, o sea que el hombre tenía aún hasta los niños, los tenía cautivados. Quizá los trucos que hacía Simón eran trucos bien preparados, que a todo el mundo dejaban maravillado, atónito. Fíjate que ahora tenemos entonces a un Felipe que hace las cosas buenas correctamente, pero tenemos a un Simón que aprendió a hacer correctamente las cosas malas. Pero llegó un día en que la historia cambió. Y dice la Biblia, léalo conmigo, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo. Se convirtió Simón. El mago, el engañador, el que hacía bien las cosas malas, dice la Biblia, también creyó. Y no solamente creyó, este salió de los buenos. Dice la Biblia, creyó Simón mismo y habiéndose bautizado. El hombre creyó y se bautizó. Aprendió a hacer lo bueno y lo hizo bien. Hay gente que conoció a Cristo hace 2, 3, 4 y 5 años y todavía duda en bautizarse. Todavía no saben si sí o si no. Este creyó y se bautizó. Y todos los que en la Biblia creyeron se bautizaron. Todavía me hago la pregunta, después de tantos años de ser pastor, ¿a qué le tiene miedo la gente?
qué le tiene miedo la gente cuando se bautiza? Responsabilidad, compromiso. ¿Por qué no te bautizas? ¿No estás seguro? Entonces no has creído en el Señor. Porque si creíste, debes ser su discípulo. Recuerde que Él no vino a ser creyentes. Él vino a ser ¿qué? Discípulos. Este tipo era malo, pero llegó a Cristo y aprendió a hacer lo bueno y lo hizo rápido. Dígale que tiene a su lado: haz las cosas buenas, bien hechas y rápido. Estás demorando mucho tiempo en bautizarte. Pastor, es que todavía no ha llegado el tiempo. Es que todavía no he tenido el sentir. Es que mi mamá me dice que todavía no estoy preparado. Es que tú te vas a bautizar es para tu mamá. Por eso es que tu bautizo no vale. Hay gente que se bautizó para que el papá le agrade. Es que mi mamá me dice que todavía no estoy preparado. ¿Quién es la que se va a bautizar? ¿Usted o su mamá? ¿Cómo te va a decir una persona que no crees? ¿Cómo una persona que no cree te va a enseñar a creer? Sigamos adelante. Versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Mira eso, qué tremendo. ¿A quién se le pegó Simón? A Felipe. Se le pegó al más bueno. Se le pegó al evangelista que estaba más conectado. Se le pegó al mejor líder de la iglesia. No se le pegó al pastor. No perdió tiempo buscando al pastor. Al líder que oyó se le pegó enseguida y comenzó a andar con él. ¿Para dónde iba Felipe? Allí iba Simón. Aprendió a hacer lo bueno y lo estaba haciendo muy bien. Péguese a la gente que hace las cosas bien, hermano. Péguese a gente que hace las cosas con excelencia. No siga gente que le da cualquier cosa a Dios. No siga gente mediocre. La Biblia dice que si usted anda con sabios, usted va a terminar siendo sabio. Pero si usted anda con gente impía, si usted anda con gente que no hace las cosas bien, con gente que vive para agradar el ojo del hombre, usted va a ser un fracasado toda su vida. Van a llegar años y usted va a sentir el síndrome de la frustración de no haber sido tú, porque quisiste ser otro. Tú eres único, original, eres irrepetible. Haz las cosas que Dios desea de ti. No importa si al que está a tu lado le gusta o no le gusta. Usted no se convirtió para agradar a su hermano. Usted se convirtió para agradar a Dios. Dice la Biblia que se le pegó entonces Simón a Felipe. Y dice la Biblia, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba ¿qué? Atónito. Eso significa que el poder del evangelio fue más poderoso que el poder de sus trucos. Significa que lo que estaba viendo, que era la manifestación del poder del Espíritu Santo, ni su magia podía hacerlo. Mira qué poderoso eso. Ni su magia pudo hacer las cosas que él vio hacer a Felipe, porque dice la Biblia que quedó atónito, maravillado, sorprendido, porque cuando el poder de Dios se manifiesta, suceden cosas sorprendentes. ¿Cuántos han experimentado cosas sorprendentes en Dios? Así es el poder de Dios. Y en esta iglesia, cuando sucede algo que es una manifestación del poder de Dios, nadie se alarma. ¿Por qué? Porque nos estamos acostumbrando a ver su gloria. Nos estamos acostumbrando a verlo mover. Nos estamos acostumbrando a verlo manifestar. Es decir, Él para nosotros no es un invitado, no es un agente extraño. Él para nosotros es Dios, y es un Dios que se mueve en su casa. Porque esta casa no se hizo para ninguno de nosotros. Esta casa se hizo para el Rey de Gloria. Y como Él es el dueño y el Señor, Él hace en su casa lo que le place. Dice entonces la palabra del Señor: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, con los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían bautizados en el nombre de Jesús.
Versículo 17, entonces les imponían las manos y ¿qué pasaba? Recibían el Espíritu Santo. Versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dice la Biblia aquí, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Dígale que tiene a su lado, le demoró la conversión. Iba bien el hombre. O sea, estaba haciendo religiosamente lo que cualquier cristiano hace. Hay gente que viene a la iglesia. Por eso es importante que usted tenga una conversión. La Biblia dice arrepentidos y convertidos. Hay gente que se arrepiente pero no se convierte. Porque la conversión es un proceso que no se da de la noche a la mañana. Por eso esos que llegan a la iglesia y a los 2 días ya están cambiados con la corbata aquí arriba y con la falda que le tapan, téngale miedo. Téngale miedo porque son una bomba de tiempo, eso es un peligro andante. Porque la conversión en Dios es un proceso. Hay iglesias que quieren hacer cristianos a la fuerza. Y te cambian porque ellos piensan que poniéndote ropa nueva ya eres cristiano. Ellos piensan que cambiando tu manera de hablar ya te volviste cristiano. No. Esto es un proceso de Dios en el corazón del hombre que muchas veces va a tardar. Por eso nosotros no tenemos que estar forzando a nadie a que cambie, porque el que hace los cambios en el corazón del hombre es Dios mismo. Su trabajo y el mío, ¿cuál es? Enseñar, orar, guiar, instruir. Los cambios los hace el Señor. Por eso en esa iglesia todos son bienvenidos. Aquí no se le cierra la puerta a nadie, porque creemos en la obra del Espíritu Santo. Aquí no le vamos a decir a alguien, no entre porque está cambiado de determinada manera. No, Señor, venga si se entanga, pero entre. Que aquí adentro el Señor hace algo. Aquí adentro el Señor le transforma. Aquí adentro el Señor le cambia. Aquí adentro el Señor hace la obra en usted. No lo vamos a forzar. Nosotros conocemos a Dios y sabemos lo que Dios puede hacer. Así que Simón está allí viendo todas las cosas que Dios está haciendo a través de los apóstoles. Pero su religiosidad llegó al momento en que claudicó. Y dice entonces la Biblia que cuando vio el poder de Dios, él también quiso usarlo. Él también quiso la unción. ¿Y qué hizo? Pagó por ella. ¿Cuánto vale ese poder? Y yo le doy la plata para que me den ese poder. Quería hacer lo bueno de manera incorrecta, pero por lo menos se atrevió a pagar, porque hay gente que quiere poder y no quieren pagar el precio. Y no estoy hablando de plata, estoy hablando de búsqueda, estoy hablando de doblar rodillas, de intimidad con Dios, de esfuerzo, de caminar con Dios en las buenas y en las malas. Hay gente que quieren que Dios lo use, pero no quieren pagar el precio. No quieren responsabilidad, no quieren compromiso, quieren gloria, pero no quieren forjar historia. Mis amados, hoy no somos ni sombra de lo que seremos, pero créame que cuando seamos aquello que Dios ha prometido, mucha gente va a querer lo que hoy en día tenemos, pero nadie va a querer vivir la historia que nos ha tocado vivir, ni caminar los pasos que nos ha tocado caminar en fe. Simón se convirtió y entonces, en vez de hacer lo bueno bien hecho, comenzó a hacer lo bueno, pero de una manera equivocada. Quería pagar por el don del Espíritu Santo. Quería pagar para que se le entregara el poder. Aquí se corrompe su corazón. Pedro habla con él
Y el versículo 21, el 20, entonces Pedro le dice, porque vamos a ver qué fue lo que le pasó a Simón: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿cómo? Con dinero. Primer error que tenía Simón: su pensamiento no había sido renovado. Porque has pensado que mal. O sea, este hombre estaba vestido como cristiano, pero tenía un pensamiento mundano. Tenía estampa de que era, pero aquí no era. Quizás hablaba, porque a ti no te hace cristiano decir Dios te bendiga, ni te hace cristiano decir gloria a Dios, ni aleluya. Esas no son cosas que nos hacen cristianos. Eso es parte de la cultura evangélica en la que vivimos. A usted lo hace cristiano una verdadera conversión de su alma, de su corazón, de su mente, porque con eso es que usted va a amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Entonces Simón viene a los pies del Señor porque dice que creyó, pero esta no fue una fe que lo llevó a un verdadero arrepentimiento. O sea, esta no fue una fe genuina, inteligente, de la cual ustedes conocen que hemos hablado y hemos predicado de ella. No fue una fe basada en una palabra, sino que fue una fe emocional, porque así hay muchas conversiones emocionales, pero no conversiones genuinas. Y Dios quiere de ti una conversión que genuina. Pedro le dice: has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Versículo 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Cómo estaba el corazón de Simón? Torcido. No era un corazón recto delante de los ojos del Señor. Entonces el tipo se vino a la iglesia, pero seguía con el mismo corazón de allá afuera. Tú no puedes darle tu corazón a Dios y al mismo tiempo dárselo a las cosas del mundo. No puedes dar tu corazón a Dios y con el mismo corazón que agradas a Dios querer agradar al mundo también. No puedes hacerlo. Versículo 22, ¿qué le faltó a Simón? Arrepentimiento. ¿Qué le dijo? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué hay en el corazón de él? Amargura. ¿Para qué quería el poder de Dios? Porque quería hacer lo mismo que el otro hacía. No le importó ofrecer dinero con tal de hacer lo que el otro hace. Así hay gente en la iglesia todavía, queriendo hacer lo que el otro hace. No importa por encima de quién tenga que pasar. No importa lo que tenga que hacer. Usted no está aquí, hermano, para agradar a nadie. Usted está aquí para agradar a Dios. Usted está aquí no para imitar a nadie. Usted está aquí para imitar a Dios y lo que de Dios vea en cada uno de estos hombres y mujeres que estamos aquí. Entonces fíjese, es irónico pensar que Simón, siendo un hombre que había hecho bien las cosas malas, ahora estaba haciendo mal las cosas buenas. Cuando uno piensa en Simón, uno dice, es raro lo que uno ve en Simón. Porque cuando estaba en el mundo y no conocía al Señor, ¿qué hacía? Se esmeraba por hacer bien sus magias. Practicaba sus trucos. Hacía las cosas bien. ¿Para qué? Para cautivar el corazón de la gente. Se hacía pasar por algún grande, o sea, era un tremendo actor. Y la gente le creía a Simón. Porque lo más probable es que hacía las cosas malas bien hechas. Se esmeraba, invertía, porque para hacer magia hay que invertir, ¿sí o no?
Los que han visto magia en la televisión, todas las cosas que se utilizan, cajones y cosas, elementos, eso no es gratis, eso es que invertir. Él pensaba que Dios era igual y podía pagar por el poder de Dios. Cuando uno ve el caso de Simón, es un tanto irónico pensar que el caso de Simón es un caso que se repite todos los días en la iglesia de este tiempo. Analícenlo. Es un tanto irónico pensar que el caso de Simón se repite todos los días en la iglesia de este tiempo. Gente que cuando no conocían a Dios, hacían bien las cosas malas. Ahora que están en Cristo, hacen mal las cosas buenas. Allá afuera invertían, gastaban en lo que no necesitaban. Yo recuerdo, estando muy joven, trabajé en un estanco que era de una de mis tías. Yo recuerdo que allí iba gente a comprar botellas de sello negro. ¿Cuántos han escuchado sello negro? ¿Cuántos lo tomaron? ¿Tuvo plata usted para tomar sello negro? Sello azul, Olpa, y una cantidad de rones, hermano, y la gente iba a comprar esos rones allí. Botellas que valían 200, botellas que valían 300,000 pesos. Yo cuando iba a despachar la botella me daba como, la mano me temblaba así que no se me fuera a caer la caja. Y la gente los pagaba. Es más, muchos de ustedes pagaron por eso. Invertían, hacían bien lo que era malo. Hoy llegamos a la iglesia y no traemos a veces ni ofrenda, ni diezmo, ni damos al Señor. Hacemos mal las cosas buenas. ¿Cuántas veces invertiste en el mundo en cosas que no te trajeron ningún resultado, de las cuales hoy no tienes nada? Pero sin embargo hoy estás en el Señor y debiendo hacer bien las cosas, todavía las estás haciendo mal. Esa cultura que se nos enseñó de que como es para Dios, como salga. Si el piano sonó mal, que suene mal. Si el cable está partido, para la gloria sea para el Señor. No. Las cosas buenas se tienen que hacer bien hechas. Las cosas buenas que agradan a Dios, como el versículo lo decía, amado, Dios nos llamó para hacer lo bueno y hacer lo correcto. No podemos entonces pretender, hermano, hacer las cosas bien cuando estábamos en el mundo. Muchos de nosotros estábamos en fiestas. ¿Dónde están los fiesteros aquí? ¿Cuánto aquí? Se perdían, madrugaban en fiestas. 2, 3 de la mañana, 4, 5, pernicia. Y estábamos ahí, alegres, no nos importaba el tiempo, no nos importaba si llovía, si no llovía, mientras más trago había y menos plata, mejor todavía. Hoy llegamos al culto 2 horas, ya estamos cansados. Cuando estabas allá sin Cristo, eras el primero de la pachanga. Y cuando estabas tomado, eras el primero en hacer trencitos y dar vueltas, ¿sí o no? Todos los pases te salían. Imitabas a Michael Jackson, imitabas a Shakira. Mejor dicho, tú eras el alma de la fiesta. O sea, hacías lo malo bien hecho. Nadie te ganaba tirando pases. Hoy vienes a la iglesia a alabar al Señor y pareces una estatua. No te mueves. Te da pena dar palmas, porque ¿qué dirán si me ven? Te da pena que en la casa te vea levantando las manos, porque ¿qué dirá el vecino? Pero sin embargo hacía las cosas malas bien hechas y no te daba vergüenza. Hoy te da vergüenza hacer bien las cosas que son buenas. Yo pregunto, ¿habrá algún Simón aquí? No responda, por favor. Simón está en la iglesia tratando de hacer mal las cosas que son buenas, hermanos. ¿A cuánto aquí le gustaban las fiestas? Levante la mano con sinceridad. ¿Cuánto le gustaban las fiestas? Porque a mí todavía me gusta.
Tremenda fiesta que armamos aquí los domingos, ¿sí o no? Es una tremenda fiesta que armamos aquí. Nos gozamos en el Señor como nunca. Esta es una fiesta que no se acaba. Nosotros somos la gente más feliz del mundo. Todos los fines de semana tenemos fiesta. Mitad de semana tenemos fiesta. Pero hay gente que no se goza la fiesta. Hay gente que viene a la fiesta y no se alegran en el Señor. Y la Biblia dice que usted tiene que alegrarse. Cuando usted le da a Dios las cosas, tiene que hacerlas con gozo. Servid a Jehová con alegría, dice el Salmo 100. ¿Sí o no que dice el Salmo 100? Servid a Jehová con alegría. ¿Por qué hoy hace las cosas con tristeza? Con dolor, con pesar. ¿Por qué intentas hoy dar lástima? Y en el mundo no. En el mundo aparentabas. Porque éramos buenos en el mundo para aparentar. O sea, vea, el trabajo de Simón lo hacíamos bien. Aparentábamos ser, mejor dicho, grandes. Hoy llegas al Señor y quieres dar lástima. Quieres que te vean que eres cristiano porque eres el que más viste mal. Vienen a la iglesia algunos hermanos así. Pero cuando era el tiempo de la parada, llegó el que faltaba. Y entonces, hermano, te vestías, pagabas. Cada vez que había fiesta, era pinta nueva que te ponías, y no me digas que no, porque yo también estuve del otro lado. Siempre que había una fiesta, uno quería ir con ropa nueva. Y uno hacía lo que sea para ir estrenando. Hoy estás sirviendo a Dios. Se te pide que compres un uniforme y es una lucha contigo. Hoy está muy cara esa falda. Está muy cara. Se te pide que compres un bendito suéter para que te vean mejor y te cuesta sacar 10,000 pesos. Te comprabas. Aquí hay muchos que les gustaba Medellín. La pipona, porque ellos no tomaban panchitas sino pipona. Como ellos, pipones. Y gastábamos en eso y en muchas cosas más, por no mencionar muchas cosas más. Invertíamos en eso. Hoy llegaste a Cristo y no tienes ni una buena Biblia. Y cuando vas a la librería vas buscando la más barata. ¿Cuál es la Biblia más barata que tiene? Porque aprendiste a hacer bien las cosas malas y no has aprendido a hacer bien las cosas buenas. Te deben tener una buena Biblia. No para que me vean una buena Biblia. No para que me vean que yo tengo plata y que compro una Biblia de estudio, sino para agradar a Dios y hacerlo recto delante de sus ojos, hermano. Es decir, cuando uno mira todo lo que hay en Simón, uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Simón hacía bien las cosas, pero llegó a Cristo y bajó de calidad. Y hay gente que llegó a Cristo y lo que hicieron que fue bajar de calidad. Usted me veo así bien cambiado a mí hoy. ¿Cómo me veo? Yo no me cambio así porque hay aire. Cuando esto no tenía ni sin los brazos, así igualito me cambiaba. ¿Me entiende? Porque cuando yo conocí al Señor, a mí la palabra me enseñó que cuando yo llegué a Cristo, yo subí de nivel, no bajé de nivel. Que cuando yo llegué a Cristo, mi calidad de vida se incrementó y que ahora yo tenía que vivir una vida en abundancia. Es porque todavía tenemos la idea de Simón en el corazón. Hacer mal las cosas que son buenas. Para la fiesta te ponía la mejor pinta. Para la iglesia, como vengas. Para cumplir los compromisos cuando estabas en el mundo, puntual. Cuando la novia te ponía citas a escondidas en lugares oscuros, ahí estabas. Hoy tienes una cita con Dios en luz y llegas tarde siempre. Siempre hay una excusa.
siempre hay una forma de ocultar tu falta de compromiso. Siempre hay una forma para decir, no pude. Pero allá siempre podías. En las barras del estadio eras el que más gritaba. Te comprabas la camiseta, bandera, te pintabas la cara. Hoy vienes a la iglesia y cuando toca alabar a Dios, estás con los ojos abiertos, viendo a todo el mundo. No alabas. ¿Y sabes por qué no lo haces? Por las mismas cosas que si tu mente todavía no se ha renovado, o por lo menos le faltan muchas cosas por renovarse. Hay muchas cosas en tu corazón que tienes que sacar para que puedas entregarte con libertad. Porque a la vida a la que Cristo te incorporó no fue una vida para disminuirte, fue una vida para incrementarte. Es decir, la vida que Cristo nos ha ofrecido ahora no es una vida cualquiera, es una vida de excelencia, es una vida con propósito. Y si de eso se trata esta vida, entonces hay que vivirla bien vivida, y hay que disfrutarla, y hay que darle gracias a Dios, y hay que gozarlo, y hay que servir a Dios por todas las cosas que Dios hoy ha hecho para nosotros. ¿Cuántos están aquí? Ahí está maravilloso conmigo. Porque hasta eso. ¿Cuántos aquí no juegan fútbol o han jugado fútbol en equipo? Levanten la mano los que han jugado fútbol o cualquier deporte en un equipo donde han tenido un técnico. ¿Cómo los trataban muchas veces los técnicos? Te regañaban. Patea bien, pate gancho, estás torcido, y esto, lo otro, y nos cogía. ¿Qué pasa contigo? Y cada vez que ibas al partido con el técnico, bien, técnico bien. No importaba que te hubiera ofendido, no importaba que te hubiera dicho lo que te haya dicho, todos los días había una sonrisa para el técnico, porque querías entrar al partido. Técnico, le traje aquí el bol y la gaseosa ahí para que entre, porque querías agradarlo a él. El ojo del hombre. Hoy en la iglesia el servidor te pide que te cambies de silla y pones una cara así. Y no la boca así de paso. Hoy se te corrige, hermano, tenga cuidado con eso. Parece que te hubieran dicho una ofensa. Y si el pastor te corrige o te dice algo, enseguida sí, porque para moverse a lo malo son espiritualísimos. Pastor, la verdad es que yo siento que la nube se ha movido a otro lugar. Debo irme de esta iglesia, porque el Señor me está dirigiendo a otro lado. Porque no quieres hacer bien las cosas que son buenas. Porque te acostumbraste a que te patrocinen todo lo malo. En esta iglesia no te vamos a apoyar tu mediocridad. En esta iglesia no vamos a apoyar tu falta de compromiso. Aquí crece la gente que se compromete con Dios y hace bien las cosas para Dios. Porque Él nos dio todo a nosotros, hermano. Y nos lo dio con excelencia y nos dio lo mejor. Él no mandó por allá un carnero. Hay un carnero para redimirlo. No. Mandó lo mejor que tenía. Su hijo. Lo más excelente, lo más perfecto lo mandó para ti y para mí, para que tú tengas redención, para que tengas justificación, para que tengas salvación. Y si algún día te mueres, ojalá no sea hoy, porque todavía te falta arreglar muchas cosas con Dios. El día que te mueres, vayas a su presencia a disfrutar de su gloria. Pero por Dios, haz las cosas bien. Haz las cosas bien, con excelencia, con dedicación. Si te pusieron a liderar, lidera con excelencia, con dedicación. Hazlo como para Dios. Porque Dios te está invitando a hacer lo correcto, hermano. Estás trabajando en una empresa y haga las cosas bien y hágalas correctamente, que glorifiquen a Dios. No trate de hacer cosas buenas incorrectamente. No haga trampa, eso no agrada a Dios. No sea deshonesto, eso no agrada a Dios. Hay gente que se volvió deshonesta después que vino a la iglesia.
Allá afuera todo lo hacían bien, y cuando venían acá a la iglesia, todo lo quieren mal. Todo lo quieren barato, todo lo quieren de la menor calidad. Todo en la iglesia es como si esto no valiera la pena, como si no fuera importante. Nosotros necesitamos entonces, mis amados, reconocer que si pecábamos bien, porque hay gente que hasta pecando se volvió experta. Y hacían bien. Tú eras de esos que hacían planes pecaminosos y te salían bien. Nadie me cogió. Nadie. Te has vuelto experto en borrar mensajes y conversaciones. Te has vuelto experto en hacer cosas malas. Has aprendido a hacer bien las cosas que no deben hacerse. En esta vida se tiene que hacer bien, hermano, las cosas buenas. Porque la única forma de que el mal sea vencido es que usted aprenda a hacer las cosas buenas y rectas delante de los ojos de Dios. A mí puede engañarme, al hermano puede engañarme. De esto se trata la vida cristiana, de no pensar de que estoy engañando al hermano, ni al hermano ni al pastor, sino de saber de que si yo hago algo mal, estoy engañando a Dios, y de paso me engaño a mí mismo. Dios nos está invitando a que nosotros hagamos las cosas bien. ¿Pero qué cosas? Las cosas buenas. Muchas veces tu actitud para hacer las cosas malas era una actitud buena. ¿Cuántos hicieron cosas malas con buena actitud? Todos nosotros. Y lo más bueno de los magos ya decía, listo, de una, pagó, ¿dónde vamos? Es tremenda actitud para hacer lo malo. ¿Cuántos quieren ir a evangelizar? No, evangelizar. ¿Cuántos quieren ayudar? No. Entonces, para lo malo, una buena actitud. Y para lo bueno, una mala actitud. Le pregunto, ¿quién es usted? ¿Del lado de Felipe o del lado de Simón? ¿Quiere ser un hombre que Dios respalde, una mujer que Dios respalde? Una mujer y un hombre que con sus acciones delante de Dios, Dios lo exaltaba delante de los hombres. Porque cuando tú aprendes a hacer bien las cosas que son correctas, tú no tienes que esperar que nadie te alabe, ni que nadie te exalte, ni que nadie te dé bombos, ni que nadie te dé fama. Porque cuando usted aprende a hacer las cosas que son buenas y correctas delante de Dios, Dios mismo se encarga de exaltarlo y de ponerlo en un lugar de reconocimiento, de gloria, en donde te encuentres, en el trabajo, en la empresa, en la universidad, en el barrio, en la calle. Cuando tú haces las cosas bien y correctas para Dios, Dios se encarga de levantarte. Esa fue la promesa, ¿sí o no que fue la promesa? Esa fue la promesa, para que te vaya bien a ti y a quién más, a tus hijos. Tengo entonces que aprender a hacer las cosas buenas. Filipenses capítulo 1, versículo 15. Filipenses 1, versículo 15, y vamos a leer hasta el 17. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 15, así: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros, ¿cómo lo hacen? De buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Mire eso: cosas buenas, mal hechas. Le hago una pregunta: ¿predicar es bueno? ¿Cuántos saben que predicar es bueno? Pero dice la Biblia aquí que hay unos que predican por envidia y contienda. O sea, hay unos que hacen mal las cosas buenas. Y uno se pregunta: ¿y cómo alguien predica por envidia y por contienda? Cuando tú intentas hacer lo que Dios te ha mandado hacer para superar al otro,
El mensaje que se tiró José Ángel estuvo poderoso, pero el que me voy a tirar yo más poderoso que el de él. Y te preparas y te armas con todo lo que Dios te ha dado, pero estás predicando para Dios. Estás predicando por contienda, porque envidias lo que Dios le ha dado a tu hermano. Eso fue lo que le pasó a Simón. Simón quería el poder, ¿para qué? Para igualar lo que Felipe hacía. Simón no aprendió a doblar sus rodillas y a ganarse el poder, la gracia, la unción y el respaldo de Dios por las vías correctas. Porque para que Dios te use tienes que tener un corazón correcto. Para que Dios te use tienes que tener una vida de intimidad, de sinceridad delante del Señor. Esto no se trata de cuántas amistades tienes, porque hay gente queriendo hacer grandes ministerios de forma incorrecta. Quieren llegar a las tarimas pegándose al más famoso. No voy a pegarte para este pastor, este predicador, porque si yo ando con él me van a invitar. Pero no ora, no busca la presencia del Señor, no se llena de Dios. O sea, quiere fama a costilla de otro. Dígale que tiene a su lado, no seas recostado. No puedes pretender labrar algo de la noche a la mañana. Dice por ahí un dicho: las esmeraldas no salen de los fondos de botella, hermano. Hay que trabajar y hay que hacer las cosas bien. Y aunque hoy estés atravesando por circunstancias adversas, tienes que seguir haciendo bien las cosas que son buenas. Tienes que seguir adorando a Dios con gozo, con pasión. Tienes que seguir alabando a Dios con libertad. Tienes que entregar tu corazón a Dios y hacer las cosas bien hechas. Dice la Biblia que hay gente que predica por envidia, por contienda. ¿Saben cuántas iglesias hoy han crecido solamente por envidia? Vamos a hacer esto para que la iglesia de allá vea que aquí sí somos los más espirituales. Y se inventan actividades y hacen 100 días de ayuno, porque ahí hicieron 40, pero aquí 100, porque aquí está la gloria de Dios. Haciendo cosas buenas, mal hechas. Hermanos, nosotros no tenemos que demostrarle nada a nadie. Usted no está aquí para demostrarle nada a nadie. Usted está aquí para mostrar a Cristo y mostrárselo a su familia y mostrarle a los hombres y ver cómo la obra del Señor en ti crece, se aumenta, se intensifica, se hace fuerte, y cómo tu vida está siendo transformada, absorbida por una gloria interna que te está envolviendo. Yo no tengo nada que demostrarle a nadie. Yo no estoy aquí expuesto a la crítica. El que te quiere criticar para lo bueno, bien. El que te quiere criticar para lo malo, igual. Me da lo mismo. Si hablan bien de ti como pastor, bien. Y si hablan mal, bien. Al fin y al cabo, yo no sirvo a las críticas de ellos. Yo le sirvo al Dios Todopoderoso. Yo estoy enfocado en hacer las cosas bien para Él. Porque el día que yo haga las cosas bien para los ojos de los hombres, dejaré de ser un siervo de Dios y me convertiré en un religioso más de estos que están yendo a la tierra. Nubes sin fruto, nubes sin agua, árboles sin raíces. Usted en esta iglesia le vamos a enseñar a que haga las cosas bien, pero que las haga bien delante de los ojos del Señor. No se preocupe, aquí no hay nada que ocultar. Delante de nuestros ojos puede ocultar lo que usted quiera, pero le queremos enseñar que hay un Dios que le está viendo, hermano. Que hay un Dios delante del cual no puede ocultar nada. Por eso nos compete como hijos de Dios, si decimos que somos hijos de Dios, hacer lo que agrada a nuestro Padre y hacerlo bien hecho. Porque para Dios hay que dar lo mejor. ¿Cuántos dicen para Dios hay que dar lo mejor? Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por qué. Entonces, si vas a cantar, no cantes para que la gente te vea qué bonito cantas.
Si vas a tocar, no toques para que la gente te vea. ¡Wow! ¡Qué bonito toca! Si te vas a esmerar por algo, esmérate para que Dios lo vea. Si vas a predicar, predica para que Dios sea el que se agrade en su corazón. Mire, yo que ando en círculos cristianos, de ministros y predicadores. Hay predicadores que preparan prédicas para que otro predicador lo oiga, no para edificar a una iglesia en la palabra. Porque ellos quieren asombrar. Ellos quieren traer la última revelación. Hermano, a mí me va o me viene, me da igual si en esta enseñanza hay o no revelación. Me interesa que haya palabra de Dios. No me interesa imponer aquí ningún concepto humano, ningún punto de vista humano. Me interesa presentarle a usted el mensaje de Dios. Y si de alguna manera usted es edificado con eso, yo me doy por buen servido. Porque mi trabajo no es ni predicarme a mí, mi trabajo no es que usted me vea a mí, mi trabajo no es exaltarme a mí, mi trabajo no es que usted me glorifique a mí, mi trabajo es que con la palabra que yo le enseño, usted glorifique al Señor. Entonces aquí necesitamos revisar entonces cuál es el objetivo. Dice allí la Biblia: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y el verso 5 es revelador, poderoso. Llévenselo en el corazón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Recuerdan los de nivel 5? Kenosis. Se despojó de su gloria. No se aferró a su gloria, la kenosis del Señor. Siendo Dios, se hizo hombre. Eso se llama kenosis. Y dice la Biblia, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso se llama tapeinosis. Kenosis. Se despojó de su gloria y se hizo hombre. Tapeinosis, estando en la condición de hombre, se humilló y fue obediente a los hombres. Fíjese que la Biblia dice que debe haber en nosotros que el mismo sentir que hubo en Cristo. Cristo no le está pidiendo a usted que se crucifique, hermano. Ya Él se crucificó por usted. Cristo no le está pidiendo a usted que derrame sangre como Él la derramó. Él lo único que le está pidiendo es que haya en usted el mismo sentir que hubo en Él. ¿Y cuál era el mismo sentir? Voy a hacer esta tarea, pero la voy a hacer de la mejor manera. Fue a la cruz, soportó el menosprecio, soportó el oprobio, soportó las críticas, soportó los señalamientos, soportó los golpes, soportó las injurias, las calumnias, pero sin embargo se mantuvo. Voy a hacer lo que vine a hacer y lo voy a hacer bien. Entonces, ¿qué debe haber en nosotros de Cristo? Ese mismo sentir. Si comenzaste esta vida en el Señor, no es para seguir haciendo mal las cosas bien. Ya de afuera pecaste bien, hiciste bien lo malo, te volviste un experto haciendo lo malo. Ahora estás en Cristo, te corresponde hacer las cosas buenas de la mejor manera. Te corresponde hacer lo correcto, pero hacerlo para la gloria de Dios. Te corresponde comenzar a servir a Dios con excelencia, con regocijo, mantener el enfoque, la visión, no perder de vista el objetivo. Es decir, usted está para aquí para desarrollar el mismo sentir que hubo en Cristo. Se hizo obediente, aprendió a hacer bien las cosas que eran buenas. Versículo 9. La parte que a todo el mundo le gusta. Por lo cual Dios también le exaltó
hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El versículo 9 dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Qué quiere la gente oír hoy en día? Prédicas que le digan de para arriba el éxito, la gloria, la victoria. Eso es lo que la gente quiere oír, ¿sí o no? Que los exaltan, que tus enemigos van a caer delante de ti, que Dios te va a poner en un lugar alto, que vas a ser reconocido, que vas a ser famoso. Eso es lo que la gente quiere oír. Y eso va a pasar. Pero ese es el resultado de algo, no el algo en sí mismo. Eso es el resultado, no el fin. Usted va a ser exaltado. Pero ¿cuándo va a ser exaltado? Cuando usted haga lo mismo que hizo Cristo. Cuando usted haga bien las cosas buenas. Cuando usted haga correctamente las cosas que a Dios le agradan. Cuando usted haga las cosas con pasión. Cuando usted se esfuerce y sea valiente. Cuando usted invierta lo que tiene que invertir en el Señor. Cuando usted dé lo mejor de usted para agradar a Dios. Entonces ahí yo podría declarar que si usted cumple estas cosas, así como Dios exaltó a su Hijo, a usted y a mí también nos exaltará. Nos pondrá en lugares de privilegio, de honra. ¿Por qué? Porque hemos hecho bien las cosas buenas. No puedes seguir haciendo las cosas tuyas bien y las de Dios como salgan. Si aprendiste a hacer tus cosas bien, ahora más en el Señor tienes que aprenderlas a hacer mejor todavía. Si en su corazón hay el deseo de hacer las cosas bien, y usted reconoce en su corazón que quizás debe regresar al lugar de partida, que le tocó a Simón regresar al lugar de partida. Dice que rogó, se volvió atrás, porque se dio cuenta que había avanzado mucho y lo que había avanzado no era nada. ¿Para qué seguir viviendo una vida para agradar al otro? ¿Para qué estar aquí haciéndolo de allá? ¿Para qué seguir haciendo mal las cosas que son buenas? Ya estamos aquí, hermanos. Y los que estamos aquí no retrocedemos. Pero algo sí tenemos que hacer: comenzar a hacer bien las cosas buenas. Yo le voy